Qué interesante, ¿verdad? Toda esta historia del origen del teatro, de la actuación, Thespis y demás. Pero, pues, ¿cómo ha evolucionado todo esto? Fíjense, Thespis desde cuándo, desde la antigua Grecia, y en realidad los cambios significativos en la actuación se dieron hasta el siglo XVI y sobre todo en Italia. En Italia es como se puede considerar el origen de la actuación moderna, digámoslo así, donde se hacían ya representaciones teatrales y demás. Sin embargo, ocurrió algo interesante, porque en aquel entonces no se permitían a las mujeres en el teatro. Y dirán ustedes ahora, ¿cómo es posible? Pues sí, eran solamente actores varones y los personajes de mujeres que salían en escena los impersonaban también, los corrían actores varones. Hay incluso una película muy linda de Gwyneth Paltrow que se llama Shakespeare enamorado. ¿La han visto? Y habla justo de esta historia donde Shakespeare, un joven Shakespeare en esta historia fantástica, pues resulta que le empieza a gustar el compañero que hace a la contraparte femenina, ¿no? Y él se siente como confundido porque, pues, ¿qué me está pasando? Y en realidad es que no es ningún hombre actor, es Gwyneth Paltrow en su personaje, donde se disfraza de hombre y se hace pasar por hombre para poder actuar en teatro, que era su gran pasión. Y bueno, pues se logró después en el siglo XVII, hasta que ya en Venecia justamente nació la apertura para que las mujeres pudieran entonces hacer teatro. Es una historia fascinante que ha costado pues muchos siglos de avances. Bueno, si en pleno siglo XXI hoy las queridas mujeres siguen en la lucha pugnando por sus libertades, imagínense en aquel entonces, sin duda, ¿verdad? Hablaremos también, y quiero pues modelarlos por ahora, porque hablaremos de cada uno en su momento, cada uno merece su tiempo, sin duda, de lo que se considera los tres padres de la actuación moderna. Y son tres grandes directores teatrales, entre ellos está, por supuesto, Konstantin Stanislavski. Konstantin Stanislavski, pues que creó el método de las acciones físicas. Él pugnaba porque cada uno de nosotros, a estas alturas de la vida, de cada uno evidentemente, hemos vivido ya un sinfín de emociones. Nostalgia, tristeza, abandono, felicidad, en fin, todo un abanico de emociones. Y él decía que había que voltear hacia adentro, a voltear a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestra memoria, para jalar emociones del pasado, para poder darle vida a un personaje en el presente. Muy interesante el trabajo de Konstantin Stanislavski, ya lo verán, lo desarmaremos mucho más ampliamente más adelante. Otro gran director de teatro, por supuesto, Jerzy Grotowski. Grotowski, este hombre que definió su teatro como el teatro pobre, un purista de la actuación. Grotowski pugnaba porque no hubiera iluminación, ni hubiera escenografía, que el actor debía hacer una entrega total en el escenario, un purista total. Seguramente en algún momento han visto ustedes en algún teatro, sobre todo en ciudades grandes donde se aprecia mucho el teatro, como en Boston, en Nueva York, en Chicago, o aquí mismo en la Ciudad de México, o en algún punto, este tipo de actuaciones donde en realidad no hay nada en el escenario. Está un actor o el grupo de actores de la compañía haciendo cierto tipo de movimientos, entregados a esta actuación, entregados con un lenguaje corporal brutal. Y tú no tienes que entender ni leer subtítulos, ni tiene que haber diálogos para que entiendas qué es lo que está pasando. Y en realidad hacen un gran esfuerzo por denotar eso. Esto es como el teatro de Grotowski, pues, el teatro pobre, él pugnaba por eso. No quería producción, ni vestuario, ni iluminación, ni cosas que él consideraba fatuas, ¿no? Y el tercero es el gran Antonin Artaud. Artaud, pues él pugnaba porque justamente el actor fuera un atleta del corazón, un atleta del alma, un hombre entregado a su arte, que pugnara también en cierto sentido como Grotowski, donde no le importaba tanto en sí lo que hubiera en el escenario, sino más bien lo que se construía dentro del actor para que tuviera toda esa entrega y se convirtiese definitivamente en el personaje que estaba encarnando.
Antonin Artaud más bien pugnaba por las máscaras, los abanicos, las danzas. Tenía una gran influencia de este tipo de teatro, incluso de partes de Asia, por lo que seguramente algunos de nosotros en algún momento hemos visto este tipo de representaciones también. No hace falta, si estás en Japón y ves una representación de esta forma, pues aunque no entiendas el lenguaje, el idioma, te das cuenta perfectamente qué está pasando en la historia, que si llega un príncipe y se roba a la princesa y demás, ¿no? El emperador y etcétera. Eso es más como el perfil del teatro que buscaba alcanzar Antonin Artaud. Ellos son, entonces, los que se consideran los tres padres de la actuación moderna. Jerzy Grotowski, Antonin Artaud y Konstantin Stanislavski. Es un mundo fascinante. Hay mucho todavía que platicar y mucho que aprender. Continuamos.